La prostatitis es la otra enfermedad de la próstata y es el cuadro inflamatorio de la glándula prostática. Cuando hablamos de la próstata, vamos a encontrar que la próstata generalmente, ya hemos dicho que produce parte del esperma, ¿no es cierto? Produce el 30% de semen. Ya saben que este es el conducto eyaculador, donde generalmente ven, cuando el paciente eyacula, el semen va a ser formado por las vesículas seminales y el conducto del testículo, que se elimina a través del conducto deferente, y todo esto contenido se elimina por el conducto eyaculador, que ven acá. Y entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el paciente tiene sexo y eyacula, todo esto del semen se deposita en la uretra prostática. ¿Ya? Las vesículas seminales, el contenido del testículo y la glándula prostática se depositan dentro del tejido prostático, y la próstata elimina su secreción a través de unos ductos. Hay unos 12 a 15 ductos que son los acinos, ¿no? Y estas son las glándulas prostáticas que eliminan la secreción prostática. O sea, hay unos 12 a 15 conductos, los cuales se puede eliminar a través de toda la uretra el contenido de la secreción prostática. ¿Ya? Y ese es el mecanismo normal por el cual una persona eyacula. Entonces, ¿cómo se produce la prostatitis en los pacientes? Hay prostatitis que pueden ser por bacterias y se piensa que la bacteria puede ingresar por estos ductos. Y también hay prostatitis químicas, que es por la orina, y también se piensa que la orina puede ingresar por estos ductos produciendo el problema inflamatorio. ¿Ya? Entonces, estas infecciones pueden inclusive producir dentro de la próstata abscesos en la glándula prostática. Ahora, cuando vemos la prostatitis no es una patología rara, sino es una patología frecuente que ocurre en el consultorio. Hay infecciones, hay HPV, hay cáncer, pero miren, prostatitis es prostatodinia, prostatosis, prostatitis bacteriana crónica y prostatitis bacteriana aguda. Entonces, todo esto es prostatitis. Lo que quiere decir que la cuarta parte de la consulta urológica es por prostatitis. La cuarta parte, o sea, no es una patología rara. La prostatitis normalmente se piensa que las bacterias dentro de la próstata pueden ingresar de diferentes formas. Uno, por vía uretral. Por vía cavernicular ascendente, cuando el hombre tiene relaciones, por ejemplo, con su pareja y de repente se le ocurre tener sexo anal, entonces el ano, saben que existen coliformes y pueden ingresar las bacterias por vía ascendente y meterse dentro de la glándula prostática. Esa es una forma de ingreso. Pero hay personas que nunca han tenido relaciones sexuales y tienen prostatitis bacterianas. Y otra posibilidad es que la orina esté contaminada con bacterias. Estos pacientes pueden tener cálculos urinarios, condicionar que tengan bacterias en la orina, y esas orinas con bacterias se metan dentro de la glándula prostática. Ya es otra forma. Y también se ha visto que exista la posibilidad que el recto, que está cerca de la glándula prostática, por vecindad, por vía linfático sanguínea, podrían migrar las bacterias al tejido prostático. Ya son tres formas como cual las bacterias, que son principalmente coliformes y principalmente la Escherichia coli, puede originar las infecciones de prostatitis bacterianas. Entonces, cuando hablamos de prostatitis, vamos a hablar que existen 5 tipos de prostatitis. Ya 5 tipos. Uno es la prostatitis bacteriana aguda. La prostatitis bacteriana aguda. 2 es la prostatitis bacteriana crónica. 3 es la prostatosis o prostatitis no bacteriana. 4 la prostatodinia. Y 5 son las prostatitis asintomáticas. Entonces, esos pacientes que son asintomáticos se diagnostica prostatitis porque se hizo una biopsia, ¿no? O se operó la HEP y encontraron la patología prostatitis. Pero son pacientes que no sienten nada de ninguna molestia. ¿Ya? Ninguna molestia. Entonces son los pacientes asintomáticos. Cuando hablamos de tipo de prostatitis, actualmente la clasificación de prostatitis se divide en tipo 1, tipo 2, tipo 3A, tipo 3B y tipo 4. El tipo 1 es la prostatitis bacteriana aguda. El tipo 2 es lo que se denomina la prostatitis bacteriana crónica. El tipo 3 se divide en 2 tipos, 3A y 3B. El 3A es lo que se denomina síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio, o también denominado prostatosis o prostatitis no bacteriana. El tipo 3A. El tipo 3B es lo que se denomina el síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio, o también denominado prostatodinia. Y el tipo 4 son las asintomáticas. Y es lo que estamos hablando acá, ¿no? Son 5 tipos de prostatitis. Ahora, como la del tipo 4, el paciente no tiene ninguna molestia, no nos interesa tratar, ni identificarlo tampoco. Lo que nos interesa diferenciar qué tipo de prostatitis tiene son los que dan síntomas. Y estos son los 4, el 1, 2, 3A y 3B son los que producen las molestias, y eso es lo que tenemos que buscar diferenciar. ¿Qué síntomas dan estas prostatitis? Los síntomas irritativos y obstructivos urinarios, que hemos estado hablando. También, ¿qué otros síntomas puede presentar la prostatitis? Dolor testicular,
dolor en el ano, dolor perineal, dolor debajo del ombligo. ¿Qué otros síntomas puede tener la prostatitis? Dolor cuando se tiene sexo. ¿Y qué otra prostatitis y qué otros síntomas puede producir hematospermia? Hematospermia. Todos estos síntomas lo pueden producir todas las prostatitis. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta estadísticamente, miren, 64% de los casos son de tipo no bacteriano. Entonces, no todos los pacientes que tengan prostatitis tienen que darle antibióticos, porque no todas las prostatitis son de tipo producido por gérmenes. Entonces, cuando nosotros vemos los 4 tipos de prostatitis que producen síntomas, vamos a encontrar la prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatosis, o prostatitis no bacteriana, o síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio tipo 3A, y la prostatodinia, que es el síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio. Entonces, miren, ¿cuál es la que tiene mayor predominio? Prostatodinia. ¿Ya? Y las prostatitis bacterianas no son las más frecuentes. Entonces, cuando un paciente tiene prostatitis no tiene que estar dando antibióticos. Muchas veces vemos que pacientes porque tiene disuria y tiene polaquiuria ya le están dando antibióticos porque piensan que es una infección urinaria o porque piensan que es una prostatitis bacteriana. ¿Ya? Entonces, 47, casi 50% es prostatodinia. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar estas 4 tipos de prostatitis? Hacemos la prueba de Stauber-Mers. ¿En qué consiste la prueba de Stauber-Mers? En cultivar la secreción prostática. ¿Cómo obtengo la secreción prostática? Haciendo un tacto rectal y un masaje prostático. Entonces yo hago un tacto rectal, comprimo la próstata y al comprimir la próstata va a salir 2-3 gotas por la uretra del pene como si fuera el color como el semen. ¿Ya? Y salen 2-3 gotas. Y esa secreción prostática es lo más importante para identificar el germen que está produciendo la prostatitis, ¿no? Y el tipo de prostatitis. Entonces, Stauber-Mers hizo una prueba de 4 cultivos. El primer frasco es un frasco de la cual se cultivaba los primeros 15 centímetros de orina. Si eso salía positivo, el paciente tenía un problema uretral o una contaminación de la muestra. ¿Ya? El segundo frasco es el chorro medio de la orina, que si salía positivo, el chorro medio de la orina, el paciente tenía una infección urinaria. ¿Ya? El tercer frasco y el cuarto frasco son los más importantes para la prueba de Stauber-Mers, para hacer el diagnóstico de prostatitis. El tercer frasco, yo hago el masaje prostático, comprimo la próstata, hago que salga una secreción prostática que son 2-3 gotas y eso lo recolecto y lo mando a cultivar. ¿Qué busco en el tercer frasco? La presencia de bacterias y la presencia de leucocitos. Leucocitos normalmente deben ser menos de 10 por campo y las bacterias deben ser 0. 0 bacterias y leucocitos menos de 10 por campo. Y eso es lo que domina, es lo que buscamos en la secreción prostática, en el tercer frasco. Como la secreción prostática es como el semen, entonces a veces se queda pegado a las paredes de la uretra y entonces no sale nada. He hecho un masaje prostático, no sale nada y entonces, ¿qué hago para obtener esa secreción prostática? Hago que el paciente miccione. Y al miccionar, esa orina arrastra la secreción prostática hacia el exterior. Y eso es el cuarto frasco de la prueba de Stauber-Mers. El cuarto frasco es la orina post-masaje prostático, para obtener la secreción prostática que se ha quedado pegado a las paredes de la uretra. ¿Y qué busco acá? También la presencia de leucocitos y la presencia de bacterias. Leucocitos deben ser menos de 10 por campo y bacterias deben ser 0. ¿Ya? Entonces, con el tercer y cuarto frasco busco qué tipo de proceso tiene el paciente. Y vamos a hablar de eso ahora. Entonces, si el cultivo sale positivo, los leucocitos salen más de 10 por campo, estamos hablando de prostatitis bacterianas. Y los gérmenes más frecuentes son los gérmenes gram negativos, coliformes. Y de todos, E. coli, el más frecuente. Entonces ya sabemos cómo diferenciar primero las prostatitis bacterianas, ¿no? Y cuáles son los que presentan leucocitos aumentados y cultivos positivos. Son 2: prostatitis bacteriana aguda y prostatitis bacteriana crónica. Sabemos que todas las prostatitis producen síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Todas las prostatitis producen dolor perineal, dolor testicular, pueden producir dolor suprapúbico, hematospermia, que es sangre de esperma, ¿no? Pero la única prostatitis que da fiebre es el cuadro agudo. Y la única prostatitis que el tacto rectal es doloroso es el cuadro agudo. ¿Ya? Entonces, con la clínica nosotros podemos diferenciar de la prostatitis bacteriana aguda de la crónica. En ambos casos produce leucocitos más de 10 por campo y en ambos casos el cultivo sale positivo. ¿Para qué gérmenes? Gérmenes gram negativos, coliformes. El germen más frecuente, E. coli. Pero con la clínica nosotros podemos diferenciar el agudo y el crónico.
¿Qué va a pasar si el cultivo sale negativo y los leucocitos salen más de 10 por campo? Eso define prostatitis no bacteriana, o también se domina el síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio o prostatitis tipo 3B o prostatosis, o 3A o prostatosis. ¿Ya? Entonces, eso define ese tipo de patología, en la cual el leucocito sale más de 10 por campo y el cultivo sale negativo. Y el germen que está asociado es clamidia y uroplasma. Clamidia y uroplasma son muy difíciles de cultivar. Entonces, por eso que los cultivos salen negativos. Y el cuadro inflamatorio está produciendo la presencia de leucocitos más de 10 por campo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué va a pasar si todo sale negativo? Si todo sale negativo, los leucocitos salen menos de 10 por campo y el cultivo sale negativo, eso domina prostatodinia. La prostatodinia. ¿Ya? Y la prostatodinia realmente no es producido por bacterias coliformes ni clamidia y uroplasma, sino que lo que ocurre es que en este caso de prostatodinia es que la próstata está empujada hacia el centro de la uretra. Entonces, muchas veces, al estar empujada la próstata al centro de la uretra, por estos músculos lisos que forman parte del esfínter interno, entonces esta orina, cuando llega a encontrar esos espacios, esos ductos, se mete la orina dentro de estos conductos. ¿Y por qué se mete dentro de los conductos? Porque cuando nosotros encontramos esta uretra, la orina pasa fácilmente, pero cuando la próstata se acerca al centro de la uretra, hay menor espacio. Al haber menor espacio, la presión aumenta. Al aumentar la presión de la orina dentro de la uretra prostática, esa presión aumentada permite que la orina se pueda ingresar dentro de estos ductos y producir una prostatitis química y producir la prostatodinia. Entonces sabemos que la causa de la prostatodinia no es por bacterias, sino es producido por una contracción de esos músculos lisos que rodean el tejido prostático, haciendo que la orina se meta dentro de las glándulas, ¿no?, de los acinos y produciendo el cuadro inflamatorio. Entonces, la prostatodinia, que hemos estado hablando antes, obviamente que es la causa más frecuente y eso no debe tratarse con antibióticos. Entonces ya sabemos cómo diferenciar el tipo de prostatitis que tiene el paciente. Entonces vamos a hablar de la proceso bacteria aguda. La aguda es cuando da fiebre, malestar general, tacto rectal doloroso, ¿no? Y el paciente realmente puede entrar a sepsis, por eso está con fiebre. Entonces hay que dar tratamientos agresivos. El tratamiento agresivo es por vía parenteral para tratar coliformes con cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos. Y después de que el paciente está mejor, sin fiebre, lo que damos es tratamientos por vía oral con quinolonas, ¿no?, por lo menos durante 30 días. ¿Ya? La prostatitis bacteriana crónica, el paciente no tiene fiebre, el tacto rectal no es doloroso y los síntomas irritativos destructivos pueden existir. Puede producir dolor perineal, dolor testicular, hematospermia, también que sangre el esperma, también puede ocurrir. Y aquí hay que dar antibióticos contra gram negativos. Pero ¿cuál es el problema de esta próstata? Que la próstata tiene una barrera. ¿Y qué quiere decir? Sabemos que el pH del tejido prostático, de la célula prostática, es un pH ácido. Y para que una molécula de una droga ingrese al citoplasma de la molécula, de la célula, tiene que pasar por la membrana celular y tiene que ser liposoluble, ¿no es cierto? Entonces ahí, para que sea liposoluble una droga, tiene que depender del pK de disociación. Y el pK de disociación depende del pH, ¿no es cierto? Entonces las drogas normalmente están creadas para un pH mucho más alcalino. Y el pH de la célula prostática es un pH ácido. Entonces no todas las drogas pueden ingresar por la membrana celular de la célula prostática. Entonces, ¿qué ingresa dentro de la membrana celular? Principalmente es el cotrimazole y algunas quinolonas como son la ciprofloxacina, la levofloxacina o la ofloxacina. ¿Ya? Son algunas drogas que se pueden ingresar dentro del tejido prostático. No ingresa cualquier antibiótico por una barrera que existe dentro del tejido prostático por ser un pH mucho más ácido. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros tenemos las infecciones bacterianas, los coliformes son los más frecuentes. Y entre los coliformes, E. coli. 50% de las patologías es producido por E. coli, pero también encontramos Proteus, Enterococo, Klebsiella y Estafilococo, ¿no?, menos frecuentes. Pero más frecuentes todos son gram negativos, ¿no? Gram negativos. Y E. coli es el caso más frecuente. Cuando hablamos de prostatitis no bacteriana, o prostatosis, o síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio, tipo 3A, entonces sabemos que la causa de esto es la clamidia. Y sabemos que clamidia se transmite por vía sexual. Es producido por las uretritis, ¿no? Las uretritis que se transmiten por vía sexual producen esta enfermedad. Y entonces ahí el tratamiento va a ser dar tetraciclinas, ¿ya? Como doxiciclina, ¿ya? Ahora,
Cuando tenemos la prostatodinia, aquí no hay que dar antibióticos, sino sabemos que la causa de esto es que la orina se está metiendo dentro del tejido prostático porque existe una contracción de los músculos lisos que forman parte del esfínter interno. Y sabemos que esos músculos que forman parte del esfínter interno están inervados por el simpático, ¿está bien? Entonces esos músculos hay que relajarlos para que no se meta, para que no empujen la próstata al centro de la uretra. Y sabemos que esos músculos se contraen con el sistema simpático. Y sabemos que esos sistemas simpáticos generalmente tienen receptores alfa-adrenérgicos, igual que el HEP, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que el HEP, dar bloqueadores alfa-adrenérgicos como son la tamsurosina, la doxazosina, el trazocin, ¿no? Que son medicamentos que producen el bloqueo del sistema simpático para impedir que los músculos lisos estén contraídos y empujen la próstata hacia el centro de la uretra, ¿ya? Y ese es el tratamiento de la prostatitis, ¿ya? Y vamos a hablar de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis urogenital, vamos a hablar que la tuberculosis es una enfermedad que nunca es primaria, sino siempre es secundario a un problema pulmonar. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis, siempre estamos hablando del hacinamiento, de la mala higiene, nutrición, pero eso ese es el tracto urinario, no siempre existe. ¿Ya? Personas que pueden tener tuberculosis urogenital pueden estar bien nutridos, estar normales, y normalmente cuando tenemos tuberculosis, más o menos, mientras más tuberculosis pulmonar tengamos, mayor incidencia de tuberculosis extrapulmonar. El promedio acá es de 140 casos de 100.000 habitantes, esa es la incidencia de tuberculosis en general. Y la tercera parte de los casos extrapulmonares son de tipo de tracto urogenital, la tercera parte. ¿Cómo se origina la tuberculosis urogenital? La tuberculosis siempre se origina en el pulmón. ¿Ya? Entonces siempre el tracto urinario va a ser secundario a un problema pulmonar. Cuando el paciente tiene una enfermedad de tuberculosis del pulmón, desarrolla la enfermedad con tos crónica de más de 2 semanas, hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna, pero también puede formar el complejo de Gone y el paciente curarse en forma espontánea, ¿no? Basta que el paciente haya tenido contacto con alguien con tuberculosis para que la micobacteria migre de pulmón al tracto urinario. No interesa que haya desarrollado la enfermedad o no interesa que haya desarrollado el complejo de Gone. Basta que haya tenido el contacto con alguien con tuberculosis, basta que sea PPE positivo para que la bacteria pueda migrar del pulmón hacia el tracto urinario. Y cuando la bacteria migra al tracto urinario, migra por vía hematógena y forma la primera fase de la tuberculosis, que es la fase de siembra. La fase de siembra es la primera fase de la tuberculosis en el tracto urinario, de la cual hay una diseminación por vía hematógena de pulmón hacia el riñón. Y cuando llega al riñón, sabemos que la micobacteria es un germen aeróbico. Y como es un germen aeróbico, va a buscar los sitios de mayor oxigenación. ¿Y dónde existe mayor oxigenación? En el tracto urinario, en el riñón, donde existe mayor irrigación arterial. ¿Y dónde existe mayor irrigación? Donde están los glomérulos. Y por eso que la tuberculosis actúa básicamente en la zona cortical, ¿ya? ¿Y a qué nivel de la zona cortical? Donde está la arteriola eferente del glomérulo. Principalmente en donde está la arteriola eferente del glomérulo. Entonces, cuando llega la tuberculosis, llega al riñón y llega a la zona cortical, entonces va a pasar la segunda fase. En la segunda fase, la primera fase es la fase de siembra, la segunda fase es cuando los anticuerpos y macrófagos van a atacar a la micobacteria. Igual que ocurre en el pulmón, que los anticuerpos y macrófagos atacan a la micobacteria, igual el riñón va a ser atacado por anticuerpos macrófagos, pasando a una segunda fase que se denomina la fase prealérgica. Esa fase prealérgica es la presencia de anticuerpos macrófagos contra la micobacteria, y algunas micobacterias van a sobrevivir al ataque de los macrófagos y anticuerpos, y entonces van a pasar a una tercera fase que se denomina la fase latente. Esa fase latente puede durar 8 o 10 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? La micobacteria va a estar, entre comillas, en un estado vegetativo, durmiendo durante 8 o 10 años. Y esa es la razón por las cuales cuando un paciente tiene tuberculosis, nosotros, el tracto urinario, tenemos que buscar nuestro contacto hace 8 o 10 años. Y esa es la razón por las cuales los niños no pueden tener tuberculosis urogenital, porque hay un periodo de latencia de 8 o 10 años. Y esa es la razón por las cuales el promedio de edad que tienen estos pacientes es de 20 a 40 años. O sea, si un paciente tiene 20 años, se contagió de la tuberculosis a los 10 años. ¿Ya? O sea, 10 años antes o 12 años antes. Y va a pasar una tercera fase que se denomina la fase latente, donde la bacteria queda, entre comillas, dormida durante un periodo de 8 o 10 años. La cuarta fase es lo que se denomina la fase de reactivación endógena. La fase de reactivación endógena
La fase de reactivación endógena es cuando la micobacteria despierta. Y al despertar empieza a destruir el riñón, empieza a ir a destruir el tracto urinario y se mete a la orina, al sistema excretor. Y al meterse al sistema excretor empieza a contaminar toda la orina, invadiendo el uréter, invadiendo la vejiga, invadiendo la próstata, invadiendo el conducto eferente. Aquí se mete en la próstata, se mete por un conducto que es el conducto eyaculador, se mete por el conducto eyaculador, invade las vesículas seminales, invade el conducto eferente y se va hacia el testículo. Y por vía todo carnicular descendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la micobacteria, igual que el riñón, cuando llega al testículo va a buscar los sitios de mayor oxigenación. Y entonces, cuando encuentra la micobacteria yendo por el conducto eferente, cuando llega al testículo va a buscar los sitios de mayor oxigenación. ¿Y dónde en el testículo existe mayor cantidad de sangre? En los plexos arteriales. ¿Dónde hay plexos arteriales? En la cabeza y en la cola del epidimo. En la cabeza y cola del epidimo hay dos plexos. Uno, el plexo que está formado por la cabeza, que es donde está unido el conducto de la arteria espermática, el deferencial y la arteria funicular, que es el cordón. Y en la cola también las tres arterias forman otro plexo. La arteria espermática, funicular y deferencial forman otro plexo en la cola. Y el primer plexo que va a encontrar el conducto la micobacteria cuando desciende por el conducto eferente es en la cola del epidimo. Y ahí es donde se va a quedar. ¿Ya? Entonces, por esa razón es todo por vía carnicular descendente. En las trompas uterinas, ¿cómo llegan las trompas uterinas? Se piensa que puede ser por vía hematógena, de pulmón hacia las trompas uterinas, porque no hay cómo comunicar las vías urinarias con las trompas uterinas. Pero en el testículo se piensa que ha migrado por el conducto eferente y entonces se ha ido hacia el polo inferior del testículo. ¿Ya? Cuando tenemos tuberculosis, la tuberculosis invade todo el tracto urinario, generalmente produciendo daño irreversible hacia el tracto urinario. ¿Y qué daño va a producir? Fibrosis, y en el riñón va a formar cavernas. ¿Ya? Entonces, para ver las lesiones que vemos en tuberculosis, ustedes tienen que saber cuáles son las estructuras del riñón normalmente. Esta es la zona cortical, y este triángulo que está bien es la pirámide de Malpighi, ¿no es cierto? Esto que están viendo acá, lo que une la pirámide, el vértice de la pirámide, es el cáliz menor del sistema excretor. Y la unión de cálices menores forman el cáliz mayor. 2, 3 cálices menores forman el cáliz mayor. Y la unión de los 4 cálices mayores forman la pelvis renal. ¿Sí? Los cálices menores, que son de 9 a 12 cálices menores, y 3 a 4 cálices mayores, que es la unión de los cálices menores, y la unión de los cálices mayores forman la pelvis. Entonces, tiene una forma de U, ¿ya? Esta forma de U es lo que se llama el fornix, y el cuello se llama infundíbulo, ¿ya? Y esa es la anatomía normal de los cálices, ¿ya? Cuando nosotros vemos el sistema excretor, el nefrón, vemos que acá está el glomérulo, acá están los tubos contorneados proximales, distales, se hace Henle. Y cuando vemos tuberculosis, el daño que produce la tuberculosis es principalmente intersticial. ¿Qué quiere decir? Que los glomérulos están intactos. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal por tuberculosis, hay dos tipos. Sabemos que en insuficiencia renal hay dos tipos, glomerular y tipo intersticial. La glomerular es, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen lupus, que tienen mensajes proliferativas, insuficiencia renal por lesiones primarias como cambios mínimos, ¿no? Que donde se daña es el glomérulo. Y ustedes cuando dañan el glomérulo, ustedes ven lo característico de un paciente que tiene insuficiencia renal, o sea, no orina o hace oligoanuria, ¿no es cierto? Hace edemas, ¿no? Porque hace hipoproteinemia, ¿no? Porque hace proteinuria, ¿no? Hace edemas y no orina, hace oliguria. Pero cuando un paciente tiene insuficiencia de tipo intersticial que ocurre en tuberculosis, el problema no está en el glomérulo, sino está en los túbulos contorneados proximales y hace Henle, y esto se encarga de la concentración de la orina. O sea que el paciente que tiene tuberculosis, el glomérulo sigue funcionando, y el glomérulo es el que se encarga de filtrar y formar la orina. Entonces el paciente puede tener creatininas de 2, de 3 y 4, y el paciente seguir orinando 2 litros. Porque el daño en tuberculosis es de tipo intersticial. Pero aquí el problema más que todo es que el paciente va a tener una creatinina de 3 y 4, y como los túbulos contorneados proximales y hace que le están alterados, entonces no va a poder concentrar la orina. ¿Ya? La concentración de la orina es lo que no va a alterarse.
Entonces, cuando vemos la tuberculosis puede ser extrapulmonar y en los casos extrapulmonares 30% son de tracto urinario. ¿Ya? Cuando hablamos del tracto urinario, 20 a 40 años, y normalmente la obstrucción de ambos riñones obviamente va a producir que el paciente tenga la muerte o tenga que tener diálisis, ¿no? Insuficiencia renal, tener que usar diálisis, y si lo hace diálisis, obviamente el paciente va a fallecer. La destrucción del parénquima del riñón normalmente no ocurre en el 100% de los casos en forma bilateral. 50% es bilateral, 50% es unilateral. ¿Ya? Y aquí se ven las cavernas, cómo se van destruyendo los riñones. Si ambos riñones están comprometidos, entonces obviamente va a acabar, el paciente a acabar en insuficiencia renal. Pero solamente 50% de los casos es bilateral, 50% es unilateral. Ingreso, ya saben que es por vía hematógena, y la zona cortical, donde está el arteriol eferente del glomérulo, es donde se va a quedar la micobacteria. Eso cuando todo el riñón se llena de cavernas y de calcio, eso se llama riñón mástic. Esto es un riñón mástic. Todo riñón calcificado, lleno de calcio, ¿no? Cuando nosotros vemos la patología, cómo se origina las lesiones, hemos dicho que la micobacteria despierta y cuando invade el tracto urinario es a través de la orina y lo disemina por vía canalicular descendente, invadiendo el uréter, invadiendo la vejiga, invadiendo la próstata, vesículas seminales, el testículo, conducto epidídimo y el deferente, ¿no? Todas las estructuras por vía canalicular descendente. Y es lo que está hablando. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el riñón? El riñón va a formar cavernas, va a formar pus, calcio, ¿no? El riñón. En el uréter va a producir también fibrosis, y la fibrosis del uréter va a producir estrecheces, y la estrecheces va a producir que el paciente tenga hidronefrosis. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de estrechez? 1, en la unión de uréter con la vejiga, y 2, en unión de uréter con la pelvis. Son los 2 sitios más frecuentes de estrechez, produciendo hidronefrosis. En la vejiga, la fibrosis también va a ocurrir en la vejiga, haciendo que la vejiga sea de menor capacidad. Sabemos que la vejiga tiene una capacidad de 500, esos pacientes pueden tener vejigas de 300, 200, 100 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces son microvejigas, cuando tienen menos de 100 centímetros cúbicos. Cuando tienen menos de 100 centímetros son una microvejiga. ¿Y qué ocurre cuando un paciente tiene microvejiga? El paciente, sabemos que la tuberculosis produjo un daño de tipo intersticial. Entonces el paciente sigue orinando 2 litros. Y si el paciente tiene una vejiga solamente de 20 centímetros cúbicos y orina 2 litros, ¿cuántas veces va a orinar? Si orina 2 litros y tiene una vejiga de 20 centímetros cúbicos, va a orinar 100 veces. Si el paciente tiene una vejiga de 100 centímetros cúbicos y el paciente orina 2 litros, va a orinar 20 veces. Y esa es la causa de los síntomas que viene el paciente. La disuria, la poliaquiuria, la urgencia miccional es porque la vejiga se ha reducido de tamaño y está haciendo que el paciente miccione a cada momento. ¿Ya? Entonces encontramos que la micobacteria ingresa por la vejiga, se va hacia la próstata y la próstata va a encontrar un poco más indurada, ¿no?, que lo normal, se mete al conducto eferente y va a dañar el conducto eferente haciéndolo arrosariado, irregular, no tubular como vemos acá, sino vemos como un rosario. Y el testículo van a encontrar un nódulo en la cola del epidimo, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Cuando vemos la patología genital, el sitio más frecuente es en la cola del epidimo, en los pacientes, los varones, y en las mujeres en las trompas uterinas. Cuando el compromiso es bilateral, puede producir infertilidad tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico es básicamente los síntomas irritativos urinarios. Entonces, el paciente tiene disuria, tiene poliaquiuria y tiene nicturia. Entonces nadie va a pensar que porque el paciente tiene disuria, poliaquiuria y nicturia es un paciente que pensemos en tuberculosis. Lo primero que uno piensa es que tiene infección urinaria. O si es un varón, de repente nosotros pensamos que tiene una prostatitis, ¿no? O una mujer tiene infección urinaria. Entonces nadie va a pensar en esto. Por eso que la tuberculosis del tracto urinario no es específico, no es como el caso de tuberculosis pulmonar que uno tiene tos, hemoptisis, baja de peso. Y si tiene todo ese cuadro clínico, uno piensa, tiene más de 2 semanas con tos, entonces ya pensamos en tuberculosis. Acá la tuberculosis tiene síntomas inespecíficos del tracto urinario inferior: disuria, poliaquiuria, urgencia miccional y nicturia. Pero ¿qué otra cosa nos puede hacer pensar en tuberculosis? La hematuria. La hematuria se puede presentar un 50% de los casos en forma microscópica y 10% de los casos en forma macroscópica. Entonces, si aquel paciente tenga síntomas irritativos urinarios, orina 100 veces en el día y le hacemos cultivos y sale negativo, va a otro médico, le da antibióticos y sigue teniendo las mismas molestias,
y el paciente tiene hematuria, hay que pensar en la posibilidad de TB, tuberculosis. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente cuando tiene hidronefrosis? La hidronefrosis por la estrechez de la unión uretero-vesical o uretero-pélvica generalmente va a producir dilatación de la cápsula renal y eso generalmente producir dolor lumbar. ¿Ya? Dolor lumbar. Pero aparte, el paciente puede tener, el 80% de los pacientes solamente tiene esto, síntomas irritativos y de repente una hematuria, ¿no? Microscópica. Los síntomas generales de baja de peso, sudoración nocturna, fiebre vespertinas que ocurren en tuberculosis pulmonar, solamente ocurre en un 20%. 80% están como ustedes sentados, normales, pero su único problema es que orina cada rato. Entonces, obviamente el cuadro clínico de la tuberculosis urogenital no es muy evidente y por eso que la tuberculosis sigue dañando el tracto urinario y ya cuando es muy tarde muchas veces llegan los pacientes. ¿Ya? Entonces, cualquier paciente que tenga síntomas irritativos urinarios y hematuria persistente, ¿no? Entonces hay que pensar en TB. ¿Ya? Ahora, cuando examinamos al paciente es muy difícil examinar más que todo la parte del tracto urinario, pero generalmente lo que examinamos en los pacientes, en los varones, es el testículo. Principalmente, ¿por qué? Porque en la cola del epidimo, que es un nódulo duro que no se palpa, que se palpa duro como una piedra, entonces eso se encuentra en un 50% de los casos. 50% de los casos encontramos un nódulo duro que se encuentra en la cola del epidimo. Cuando palpamos el conducto deferente, encontramos un deferente irregular como un rosario. ¿Ya? Y acuérdense que el deferente es un túbulo, ¿no? Uniforme. Cuando se ve irregular, eso se llama deferente rosariado. Cuando esos nódulos en la cual empiezan a formar calcio, que es pus, esa pus trata de salir hacia afuera y forman las fístulas espontáneas a nivel escrotal. ¿Ya? La próstata van a encontrar una próstata más dura, de manera de consistencia, ¿no? Irregular, y ya saben que tuberculosis puede producir hematospermia igual que la prostatitis. Y otra enfermedad que puede producir hematospermia, cáncer de próstata. ¿Ya? Cáncer de próstata, prostatitis y tuberculosis pueden producir hematospermia. Entonces, ¿cuál es nuestro screening para tuberculosis tracto urinario? Cuando nosotros vemos tuberculosis pulmonar, nuestro screening es beca de esputo y placa de pulmones, ¿no es cierto? Para tuberculosis pulmonar. Aquí nuestro screening son dos pruebas, el examen de orina y la urografía excretoria. Examen de orina y la urografía excretoria. En el examen de orina que buscamos, la triada de Colombino. El triada de Colombino es pH ácido, leucocituria y cultivo negativo para gérmenes comunes. Acuerden que si nosotros tenemos un paciente que tiene disuria, poliaquia y urgencia miccional, lo primero que piensan es que tiene una infección urinaria, ¿no? Y si tiene una infección urinaria le hacen cultivo. Y el cultivo sale negativo porque es la micobacteria la que produce los síntomas. Por esa razón, esta es la triada de Colombino. Para cultivo negativo para gérmenes comunes. ¿Ya? pH ácido, leucocituria y cultivo negativo. Otras cosas que pueden examinar la orina, pueden encontrar hematuria, que hemos dicho que 50% de los casos son microscópicos, ¿no? Puede encontrarse isocenuria. Isocenuria, ¿qué cosa quiere decir? Que la densidad y la concentración de la orina es la misma que el plasma. ¿Ya? Entonces, eso también, acuerden que el daño es a nivel de intersticio y entonces la orina no se puede concentrar. ¿Qué otra cosa buscamos en el examen de orina? El BK. Pero el BK de orina es muy escaso, solamente se encuentra en un 20% de los casos. Es muy escaso. El 80% de los casos sale negativo. Y por esa razón tenemos que tomar la mayor cantidad de orina posible. ¿Qué quiere decir? Una orina de 24 horas. 5 o 8 muestras de una orina de 24 horas nos da una sensibilidad solamente de un 20%. 80% sale negativo. Y por eso no es como el BK de esputo, que es un 60% de sensibilidad. Aquí solamente el examen de orina da un 20% de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, para aumentar la sensibilidad, obviamente hacemos el cultivo del Lowenstein, que es el cultivo para tuberculosis, la peramigobacteria, y también para aumentar la sensibilidad hacemos la reacción de cadena polimerasa, que es el PCR, que lo que hace es multiplicar la micobacteria que tiene escasa cantidad, multiplicar el ADN de la micobacteria, o el PCR. ¿Ya? Entonces aquí es lo mismo que estamos hablando, se hace si el cultivo sale el BK sale negativo, se hace el cultivo del Lowenstein, el medio MOTS, el medio sólido y líquido y el PCR, ¿no? Para aumentar la sensibilidad, ¿no? Y eso es cuando se hacen muestras biopsias, ¿no? Pero en el caso de tuberculosis no hacemos esto. En la urografía excretoria, generalmente es la otra prueba que usamos para el diagnóstico de tuberculosis urogenital y quizás es la prueba más importante, ¿ya? Entonces hemos visto el examen de orina y ahora vamos a ver la urografía excretoria.
La ecografía excretoria es, ya saben que se coloca contraste en la vena y se toma una placa simple, después esa placa a los 5 minutos, 15, 30 minutos, ¿no? Y después se ve la vejiga y se ve cómo se pinta el tracto urinario, ¿no? Entonces, en placa simple, nosotros buscamos es la presencia de los bordes de la silueta renal, en la cual en el caso de tuberculosis se ven irregulares. Cuando hay tuberculosis se puede ver la columna vertebral, si hay mal de Pot, ¿no? Podemos borramiento de los músculos psoas cuando la hidronefrosis borra los músculos psoas en la placa abdomen simple. Y siempre toma una placa de tórax porque hay un 30% de los casos de los pacientes que pueden tener secuelas de tuberculosis en el pulmón, ¿ya? Cuando nosotros vemos la ecografía excretoria, buscamos todo el daño que produjo el tracto urinario, ¿no? Entonces vemos que los cálices pueden estar alterados, los cálices menores, y entonces van a encontrar un cáliz como mordido por un ratón, ¿ya? Y eso se llama el signo de mordedura de ratón. Puede haber amputación de cálices, puede haber dilatación de los cálices, o puede haber también hidronefrosis en el riñón. Y la hidronefrosis obviamente es producida por la estrechez de la unión del uréter, la unión del uréter con la pelvis, y la unión de uréter con la vejiga. ¿Está bien? También podemos encontrar, y eso producir estrechez y hidronefrosis. También podemos encontrar que el uréter se encuentra irregular, ¿no? Como un rosario, eso se llama uréter rosariado, y nosotros sabemos que el uréter se ve una parte y una parte que no se ve, y una parte que sí se ve y no se ve, y eso es por el peristatismo del uréter. Cuando el uréter todo se ve, se llama uréter rígido. Uréter rígido. Y cuando todo el riñón se calcifica, se llama riñón mástic, ¿ya? Cuando todo el riñón se calcifica. Es la última etapa del riñón. En la vejiga van a encontrar vejigas de menor capacidad. Entonces, vejigas fibróticas de menor capacidad. Entonces, vamos a encontrar vejigas no de 100, de 500, sino vamos a encontrar vejigas de 300, 200, 100 centímetros cúbicos de menor capacidad. Y nosotros cuando vemos estas vejigas, o vemos esas vejigas por la fibrosis, ya no pueden estirarse. Ya pierden la capacidad de estirarse y eso se llama compliance, ¿ya? Compliance. Cuando hacemos una cistografía de la vejiga, vamos a ver que la vejiga se va a ver pequeña, pero también nosotros sabemos que la orina debe pasar del riñón hacia la vejiga. Del riñón hacia la vejiga, una sola dirección. ¿Y cómo ocurre eso? Porque nosotros tenemos un túnel submucoso del uréter dentro de la vejiga, que impide que la orina se vaya de la vejiga hacia el riñón. Cuando nosotros tenemos tuberculosis, se daña ese túnel submucoso. Ahora, ¿cuál es este túnel submucoso? Es este acá. O sea, esta es la vejiga y el uréter desemboca en la pared de la vejiga formando un túnel submucoso. Un túnel submucoso. Ese túnel submucoso permite que la orina, permite impedir que la orina se vaya de la vejiga hacia el riñón. Cuando la orina empieza a llenarse dentro de la vejiga, aplasta el túnel submucoso, impidiendo que la orina se vaya hacia arriba. Cuando hay tuberculosis, puede ocurrir que existe un daño de ese túnel submucoso y producir reflujo vesicoureteral, que la orina se va de la vejiga hacia el riñón, ¿ya? En la parte endoscópica, cuando hacemos una citoscopía, podemos encontrar el daño en los meatos ureterales. Entonces, este es un meato ureteral como un volcán, desembocadura del uréter dentro de la vejiga, como un volcán. Y este es el túnel submucoso, el trayecto del uréter dentro de la pared de la vejiga. Cuando hay tuberculosis, se daña este túnel submucoso, se daña el meato ureteral, convirtiéndose en un hueco grande, ¿no? El meato ureteral. Y eso es un signo que se denomina el signo de hoyo-golf. Ese signo de hoyo-golf es indicación de que el paciente tiene reflujo vesicoureteral, ¿ya? Y eso es indicación más que todo de tuberculosis. También en la parte endoscópica podemos encontrar zonas hemorrágicas como esta zona, ¿no? Zonas hemorrágicas en la vejiga o cicatrices dentro de la vejiga como si fueran queloides, ¿ya? Y eso puede ocurrir también en la parte endoscópica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la tuberculosis? El tratamiento de la tuberculosis es eliminar la bacteria. Hay que usar tratamientos bactericidas, dando drogas isoniazidas y rifampicina, esterilizantes que actúen a nivel de los macrófagos, ¿no? Y esos son usar la piraciamida y bacteriostáticos como el etambutol, ¿no? Entonces, ese tratamiento siempre hay que dar esas drogas y normalmente el tratamiento tiene que ser largo, porque el daño que produzca la tuberculosis es irreversible. El daño que produce la tuberculosis es irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Si el paciente orinaba 100 veces antes del tratamiento, después del tratamiento va a orinar 100 veces. Ya no va a haber cambio. Entonces, no sabemos realmente cuándo se curó. No es como la tuberculosis pulmonar, que el paciente tiene tos, fiebre, baja de peso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando damos tratamiento, el paciente desaparece la tos, desaparece la fiebre y aumenta de peso. Con tal de esos pacientes no sabemos cuándo se está curando.
porque los síntomas son los mismos antes y después del tratamiento, porque las lesiones son irreversibles. Por esa razón el tratamiento tiene que ser 9 meses a un año, con las 4 drogas que conocemos: isoniazida, rifampicina, piracimida y etambutol, ¿no? El esquema 1, que es lo que usamos actualmente, con 4 meses, con 2 meses con las 4 drogas, y en segunda fase lo prolongamos de 4 meses, la pasamos hasta un año, ya hasta completar un año, con isoniazida y rifampicina. El esquema 2 ya no existe más que todo el esquema de programa de tuberculosis. Ese esquema se usaba cuando el paciente había recibido antes un tratamiento para tuberculosis o había recaído o abandonado el tratamiento, ¿no? Ese esquema ya no existe. Actualmente lo que sí existe es la droga multidroga-resistencia. ¿Y cuando pensamos en multidroga-resistencia? Cuando tenemos 3 índices. 1, que el paciente persista con hematuria. 2, que el paciente persista con leucocituria. O 3, cuando las estudios de imágenes empeoran. O sea, si el paciente tiene una hidronefrosis leve y después tiene una hidronefrosis moderada. O si tiene una vejiga de 400 y después se vuelve en 100. Entonces quiere decir que las lesiones se han empeorado. Entonces son las 3 indicaciones por las cuales nosotros hablamos de multidroga-resistencia, y entonces aquí usamos tratamientos con 18 meses con kanamicina, ciprotiramida, piracimida, etambutol durante 4 meses y 14 meses con ciprotiramida, piracimida, etambutol, ¿no? El tratamiento médico, generalmente quirúrgico, debe ser precedido de un tratamiento médico. Primero debemos tratar la TB, tratando de matar la bacteria con tratamientos para tuberculosis, y después tratar de solucionar el problema que tuvo el paciente con la tuberculosis, todas las secuelas que produjo la tuberculosis. Por ejemplo, si el paciente orinaba 100 veces antes del tratamiento por una microvejiga, las lesiones son irreversibles y va a seguir orinando 100 veces. Y el paciente obviamente no se va a quedar conforme, va a decir: doctor, yo he recibido durante un año tratamiento para tuberculosis y yo vine porque orinaba 100 veces y yo ahora sigo orinando 100 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y he recibido un año de tratamiento para tuberculosis. Entonces hay que explicar al paciente que esos daños son irreversibles y lo que va a revertir los síntomas es la cirugía, ¿saben? Por ejemplo, si el paciente tiene un tratamiento, un paciente tiene un riñón lleno de pus, es el riñón mástic, ese mástic y es un riñón que ya no funciona, y hay calcium ahí donde también puede existir la posibilidad de que tengamos micobacteria viable. Entonces hay que sacar ese riñón mástic. Por eso sería un tratamiento mutilante. Y los tratamientos conservadores son para tratar de reparar el tracto urinario, el daño que produjo el tracto urinario, la tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos, por ejemplo, una microvejiga? Si tenemos una microvejiga, entonces lo que hacemos es agarramos intestino y ampliamos la vejiga con intestino. Y eso será una cirugía reparadora. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una hidronefrosis severa y que sabemos que la hidronefrosis daña el riñón? Entonces colocamos un tubo del riñón hacia la piel, eso se llama nefrostomía, y haremos una cirugía derivativa. O colocamos un tutor dentro del uréter para evitar las estenosis, y también haremos una cirugía derivativa. Y cirugía de reemplazo, por ejemplo, si todo el uréter está dañado, usamos intestino, ilium, para reemplazar el uréter, ¿ya? Controles mensuales durante todo el tratamiento de la orina y bimensuales en el segundo semestre. Y estudios de imágenes a los 3, 6, 12 meses para ver si la lesión ha empeorado o no, ¿ya? La curación es cuando tenemos 3 exámenes normales, sin hematuria, sin leucocituria y con lesiones estables. O sea que si el paciente tenía hidronefrosis moderada, sigue con hidronefrosis moderada. No debe cambiar la lesión, ni mejorar ni empeorar. ¿Y cuánto tiempo hay que curar a esos pacientes? Durante 8 años, porque realmente no sabemos cuándo se puede activar nuevamente la enfermedad o si realmente el paciente se curó o no, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas placas de una urografía excretoria. Este es el catéter doble J. Este es para derivar la orina cuando hay una estrechez, ¿ya? Catéter doble J para derivar la orina, ¿ya? Esta es la microvejiga. Este es un paciente que tiene una vejiga de 20 centímetros cúbicos. Entonces el paciente orinaba 100 veces. 100 veces. ¿Ya? Esta es la microvejiga. Cuando nosotros vemos una placa abdomen simple, vemos la silueta del riñón a veces calcificada cuando tenemos el riñón mástic. Todo este riñón está calcificado. Y aquí se ve toda la silueta renal calcificada. Es la característica del riñón mástic. Ya hay una placa abdomen simple. También se puede ver que el riñón no funciona, exclusión renal, ¿ya? Aquí vemos un riñón, los cálices, el uréter, que se ve una parte que no se ve, ¿no? Y el otro riñón no pinta. Y eso puede ser también un signo de tuberculosis, la exclusión renal. Cuando vemos todo el uréter irregular,
eso se llama irregular, eso se llama uréter rosariado, ¿ya? Como un rosario, ese es uréter rosariado. Y cuando vemos el uréter puede tener estrecheces, y los dos sitios de estrechez hemos dicho que es la unión de uréter con la vejiga, ¿no? Y la unión de uréter con la pelvis renal. Entonces eso va a producir la esternosis, va a producir por encima de una esternosis una dilatación del uréter, hidronefrosis, uréter hidronefrosis, y vemos que el uréter está dilatado. Miren cómo es este uréter normal, miren cómo es este uréter dilatado, ¿no? Entonces aquí se ve una esternosis dilatando los cálices, y aquí se ve otra esternosis dilatando el uréter, ¿ya? La parte inferior. Aquí se ve el uréter, miren, aquí el uréter está normal. Entonces quiere decir que este compromiso celular-basal ha sido en un 50% del riñón, ¿no? 50% del tracto urinario, que ha sido unilateral. Aquí vemos la zona estrechez, la unión uretrovesical, ¿no? Y ese sitio más frecuente de estrechez, y miren cómo el uréter se dilata, ¿ya? El uréter se dilata. Aquí vemos otra zona estrecha del uréter, ¿ven? Una zona estrecha del uréter con encima del estrechez una dilatación del uréter hacia arriba, ¿no? Aquí vemos que el uréter, una parte que se ve y una parte que no se ve y una parte que sí se ve. Ese es lo normal. ¿Y eso es por qué? Por el peristaltismo del uréter, ¿ya? Cuando todo el uréter se ve, de arriba hacia abajo, eso se llama uréter rígido. Y esa es sospecha de tuberculosis. Entonces miren aquí cómo se ven los cálices. Cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, ¿no? Cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. Entonces este paciente sospecha de tuberculosis por esta imagen de que se llama uréter rígido. Cuando tenemos una urografía excretoria, vemos también, miren, ahí los cálices no se ven, amputación de cálices. Ahí no hay estos cálices que estamos viendo en este riñón, y esa es sospecha de tuberculosis. Igual que hay una estrechez en la unión pielo-ureteral, ¿ya? También podemos encontrar una sola estrechez. Por ejemplo, aquí vemos el riñón dilatado, ¿no? El uréter también dilatado, y la estrechez no está acá porque el uréter está totalmente continuando una dilatación, y la estrechez está en la parte inferior, en unión uretrovesical, por tuberculosis. Vemos que la vejiga ya no es circular, redonda, como este caso, sino es una forma irregular, en forma de pera, por ejemplo, ¿no? Por la fibrosis. Ya no es redonda, como ustedes ven unas placas simples, sino irregular como un árbol de Navidad, por la fibrosis. Aquí, por ejemplo, ven un uréter, uno de los cálices, ven otro cáliz, y aquí hay un cáliz que falta, amputación de cáliz. ¿Ya? Amputación de cáliz. Cuando hemos dicho que la tuberculosis produce daños irreversibles, entonces ¿qué va a pasar cuando teníamos a este paciente? Cuando teníamos a este paciente acá, el paciente le decíamos que orinaba 100 veces, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente el paciente no estaba contento con el tratamiento para tuberculosis, y le decíamos que tenía que someterse a una cirugía después de un tratamiento médico. Entonces, esta microvejiga de 20 centímetros cúbicos se le reparó ampliando la vejiga con intestino. Entonces lo que van a ver ahora es la vejiga del paciente. Y todo esto es la ampliación de intestino que se usó ilium. Cada centímetro de ilium tiene una capacidad de 8 centímetros cúbicos. Si esto tenía 20 centímetros cúbicos, nos falta 480. Y entonces usábamos 60 centímetros de ilium. Un centímetro de ilium da 8 centímetros cúbicos de capacidad. Entonces aquí usamos 60 centímetros de ilium para tener una capacidad de 480 más 20, 500. Y esa es la capacidad de la vejiga, ¿ya? Antes el paciente orinaba con esto nada más. Y ahora cuando se hizo la cirugía, el paciente orinó con todo esto, ¿no?